Hola, bienvenidos. Continuamos hoy hablando acerca de los alternadores. En el capítulo anterior estuvimos tratando el tema del principio de funcionamiento de estas máquinas. Habíamos llegado a un modelo elemental de alternador en el cual dijimos que teníamos una espira fija y un electroimán que estaba girando. El giro de este electroimán determinaba que con sus líneas de fuerza cortase a la espira y le indujera una tensión, la cual era de carácter alterno. Vamos a estudiar ahora la ecuación a la que responde esta fuerza electromotriz inducida. Vamos a calcular la expresión de la fuerza electromotriz media para un cuarto de periodo. Esto va a responder a la ley de Faraday. Entonces, E media va a ser, de acuerdo a la expresión de la ley de Faraday, variación de flujo sobre variación de tiempo por una constante de conversión de unidades que es 10 a la menos 8. Pero veamos. Ya que estamos en un cuarto de ciclo, entonces este tiempo de aquí no será otra cosa, que t sobre 4. T sobre 4. Y este flujo de acá no será sino el flujo máximo, ya que en la curva del flujo, en un cuarto de periodo, llegamos al valor del máximo flujo. Bien. Ahora, periodo sobre 4. Recordemos que periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces yo esto lo podría escribir como 1 sobre 4 por frecuencia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque periodo es 1 sobre frecuencia. Bien. 1 sobre 4 por frecuencia. Vale decir entonces que la E media será igual a flujo máximo sobre 1 sobre 4 por frecuencia por 10 a la menos 8. Y si hacemos las operaciones nos queda que es 4 por frecuencia por flujo máximo por 10 a la menos 8. Este es el valor de E media. Ahora, recordemos que E media es igual 2 sobre pi por E máxima o E de pico. De donde yo podría despejar que la E máxima es igual a la E media sobre 2 sobre pi. O también podría decir E media por pi sobre 2. Entonces, puedo expresar que E máxima es igual pi sobre 2 por E media, que es toda esta expresión de acá, por 4 por frecuencia por flujo máximo por 10 a la menos 8. Ahora, nosotros sabemos que la FEM eficaz es la FEM máxima sobre raíz de 2. O lo que es igual 1 sobre raíz de 2 por FEM máxima, que en definitiva 1 sobre raíz de 2 es 0,707 por E máxima. Bien. Entonces, si yo ahora quiero, a partir de la última expresión que tenía por allí, calcular la FEM eficaz, será 0,707
por la FEM máxima. La FEM máxima es pi sobre 2 por 4 por frecuencia por flujo máximo, que el máximo no lo vamos a poner si no nos cabe todo acá, por 10 a la menos 8. Y todo este numerito de acá, vamos a ver cuánto nos da. Todo este numerito es 4.44. Así que yo lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí. La FEM eficaz la voy a poder escribir como 4,44 por frecuencia por flujo máximo por 10 a la menos 8. Esta es la expresión de la fuerza electromotriz eficaz inducida en el alternador. Vamos a recuadrar ese valor, que es una ecuación muy importante. Y que, si ustedes se fijan, nos recuerda en cierto modo a la ecuación del transformador, ¿verdad? Es más, yo esto lo estoy calculando para una sola espira. Pero si lo quisiera trasladar a una situación con n espiras, que es la realidad, ¿verdad? Porque ningún alternador tiene una sola espira. Entonces, esta FEM eficaz será 4,44 por frecuencia, por flujo, no le vamos a poner el máximo si no nos cabe todo, por número de espiras, por 10 a la menos 8. Y esa es la misma fórmula que nosotros usábamos para la FEM de autoinducción en el transformador, ¿se acuerdan? Hace unos cuantos videos atrás, cuando hablamos justamente de transformadores. En el primer capítulo del video de transformadores calculamos esto. Pero los alternadores no tienen las bobinas del inducido con paso polar, sino que suelen ser con un paso acortado, que es menor que el polar. Y eso nos va a influir en esta ecuación, como vamos a ver enseguida. Suponiendo, ¿verdad?, el inducido del alternador. Recuerden que en los alternadores el inducido es el estator. Tuviera una bobina con paso polar, entonces estaríamos diciendo que abarcaría este segmento AD. Como el paso de la bobina no es polar, sino que habitualmente es acortado, entonces esa bobina, en lugar de abarcar el segmento AD, abarca el segmento AB. Y eso a mí me va a modificar la expresión de la fuerza electromotriz inducida a través de un coeficiente que se denomina factor de paso, que algunos le llaman K sub P, factor de paso, otros le llaman beta, la letra griega beta. Bueno, vamos a ver cómo sería esto. ¿Cómo sería lo del factor de paso? ¿De dónde sale? Nosotros tenemos aquí un segmento AC. El segmento AC lo podemos expresar como el segmento AO más el segmento OC. AO más OC es igual a AC. AO, segmento AO, es igual al segmento OB. OB, AO. ¿Por qué son iguales? Porque estamos hablando del radio de esta circunferencia, o sea, son iguales al radio. Y aquí determinamos un ángulo alfa que está comprendido entre el segmento OB, que es un radio de la circunferencia, y el segmento OC. El coseno de ese ángulo es cateto adyacente OC sobre hipotenusa OB.
Esto es coseno de alfa. Coseno de alfa. De donde el segmento OC, que es el cateto adyacente de este triángulo, es la hipotenusa, OB, por el coseno de alfa. El segmento AC, según dijimos más arriba, es igual al segmento OB, que es lo mismo que AO, más el segmento OC, pero el segmento OC es OB por coseno de alfa. OB por coseno de alfa. Esto es igual, si sacamos OB de factor común, OB por 1 más coseno de alfa. El segmento AD, estamos hablando de el diámetro, es el doble del radio. Doble del radio, ¿no? Como en toda circunferencia, el diámetro es el doble del radio. O sea que es igual a 2 por OB, que es el radio. No perdamos de vista que aquí, en el inducido, nosotros tenemos un flujo magnético. O sea, acá tenemos un campo magnético conformado por sus correspondientes líneas de fuerza. Piensen ustedes que si la bobina estuviera hecha a paso polar, nosotros estaríamos aprovechando el diámetro de la circunferencia, es decir, la totalidad del flujo magnético. Pero como la bobina tiene paso acortado y en lugar de abarcar AD abarca AB, solamente estamos aprovechando la porción AC del flujo. Entonces, la relación entre ese segmento AC y el segmento AD, que sería la totalidad del flujo, es lo que nosotros llamamos K sub P o factor de paso. Y vean que AC lo hemos definido como OB por 1 más coseno de alfa. Aquí está, AC es igual a OB por 1 más coseno de alfa. Sobre AD, que es el diámetro y que es el doble del radio. Entonces, el radio puede ser AO, pero también puede ser OB. Quiere decir que yo aquí, perfectamente, en vez de poner diámetro, puedo poner 2OB. Y miren lo que son las cosas, que OB se anula con OB, y entonces me queda que la relación entre el segmento AC y el segmento AD, que es lo que llamamos beta, no es otra cosa que 1 más coseno de alfa, todo sobre 2. Y esto es lo que llamamos beta o K sub P, que es el factor de paso. Fíjense que, vamos a recuadrarlo, este coeficiente, factor de paso, debe estar incluido en la fórmula de la fuerza electromotriz inducida en el alternador. Otro coeficiente que afecta a la ecuación de la fuerza electromotriz inducida es el factor de distribución. Vean ustedes que si todas las espiras del inducido estuvieran en una misma bobina, las dimensiones de este núcleo para poder alojar en la ranura todas las espiras de esa gigantesca bobina, digamos, o de esa bobina de gran tamaño, deberían ser exorbitantes, ¿no? Entonces se prefiere repartir el bobinado en varias ranuras distribuidas en la periferia. Pero, las fuerzas electromotrices no estarán en fase, y no se podrán sumar en forma aritmética. Habrá que sumarlas en forma vectorial y esto me va a dar una resultante, pero fíjense que esta resultante nunca va a ser tan grande como la suma aritmética de todas estas fuerzas electromotrices. Lo que significa que la fuerza electromotriz resultante va a ser un tanto menor que lo que sería si todas se sumaran aritméticamente. Para eso se afecta el valor de la fuerza electromotriz inducida por un coeficiente que se llama factor de distribución y que viene dado en unas tablas que podemos ver acá.
Según la cantidad de ranuras por fase y por polo, tenemos el valor del factor de distribución. Por ejemplo, si tenemos 2 ranuras por fase y por polo, anda en el orden de 0.9666, casi 0.97. Si tenemos 3 ranuras por fase y por polo, 0.96. Si tenemos 4 ranuras por fase y por polo, 0.958. Son todos muy cercanos, como pueden ver. Para 5 ranuras por fase y por polo también tenemos cercano a 0.96, lo mismo que para 6 y lo mismo que para 8. O sea, prácticamente para cualquiera de estos valores, si hacemos un redondeo, una aproximación, andan en el orden de 0.96. Y 0.96 es casi 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no afectamos a la FEM de este coeficiente, tampoco le vamos a errar por mucho, tampoco vamos a estar cometiendo un error demasiado grande. Pero las cosas son como deben ser. Y al no poder estar todas las espiras en una sola bobina de paso diametral, sino que están distribuidas en la periferia del inducido, este factor afecta el valor de la fuerza electromotriz inducida y por lo tanto debe estar considerado en la ecuación de la misma. Bueno, ¿se acuerdan entonces de la ecuación de la FEM, valor eficaz de la fuerza electromotriz inducida del alternador? Sería 4,44 por frecuencia por, y acá vamos a poner los coeficientes beta y delta, por flujo y por 10 a la menos 8. ¿Qué es beta? Lo hemos definido recién. Factor de paso. Factor de paso. Algunos también le llaman K sub P, factor de paso. ¿Y qué es delta? Factor de distribución. Coeficientes que afectan a la ecuación de la FEM inducida. Factor de distribución que algunos también denominan K sub D. Bien, y ahí sí nos queda la expresión final de la fuerza electromotriz inducida en el alternador. Bueno, fue bastante peleado este video. Mucha matemática, unas cuantas demostraciones, muchos conceptos bastante difíciles de explicar. Pero bueno, como dijo Alberto Kessmann, es lo que hay, valor. Espero que en algún momento esto les pueda servir, por lo menos para su formación teórica. Y también está bueno que sepan que existen, ¿no? Estos factores que, si bien de pronto no tienen una influencia demasiado crítica en el valor de la fuerza electromotriz, si los incluimos o no en la ecuación, existen, están ahí, y para que esté completa la ecuación, allí deben estar, formando parte de la misma. Hoy más que nunca, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima clase. Les mando un gran abrazo.